tardes a todas y a todos. Damos inicio a una nueva clase de la Diplomatura de Formación Política para la Integración Regional, retomando el tema del módulo de Política Internacional. Hoy tenemos el agrado de compartir la charla con el embajador argentino en Rusia, Eduardo Zorain, que nos acompañó ya el año pasado. Y reiteramos un poco su trayectoria. Eduardo, bueno, es oriundo de la Banda, de la provincia de Santiago del Estero, cuya ciudad capital hoy cumple unos 470 años, denominada Madres de Ciudades, así que un saludo a los santiagueños desde aquí. Eduardo estudió Derecho en la Universidad Nacional de Tucumán. En la década del 90 ingresó en el Servicio Exterior de la Nación. Cumplió varias funciones dentro del ministerio y en representaciones argentinas en el exterior. Entre los años 2011 y 2015, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, acompañó como vicecanciller al querido Héctor Timerman. Más tarde fue embajador en Paraguay y recientemente ocupó el cargo de director del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, que es la academia en la que se forman nuestros diplomáticos. Entonces, en la charla de hoy, no sé si lo dije, me parece, Eduardo obviamente es el actual embajador argentino en la Federación Rusa. No sé si lo había dicho, pero por las dudas. Y su intervención en el día de la fecha va a ser sobre política exterior y reconfiguración del escenario internacional. Eduardo, te doy la palabra. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer a OPEIR. También he visto con mucha satisfacción el logo de la Universidad de Avellaneda por esta oportunidad de conversar con ustedes y tal vez la posibilidad de que algunos de los chicos o chicas que nos escuchan se tienten y vean la posibilidad de iniciar la carrera diplomática, que es una carrera fascinante, hermosa, con todo lo que significa, lo bueno y lo malo que significa vivir fuera del país, pero al final el balance es muy positivo. Así que también muchas veces paso este aviso parroquial porque me ha tocado a lo largo de mi vida convencer a más de uno y hoy son miembros del servicio exterior, son colegas y muy buenos. Así que esa también es mi intención hoy charlando con todos ustedes. El, el título que le propuse tanto a Carlos López como a Carlos Suquicián es muy amplio. Espero ser breve y luego conversar, contestar preguntas o responder a otros temas que ustedes quieran. Digo, el tema es muy amplio, pero me parecía muy oportuno porque desde chicos, y nos ha pasado creo que a todos, yo desde chico vengo sintiendo que vivimos un mundo en crisis o vivimos un país en crisis. Y a veces es cierto y a veces no. Y creo que se abusa de la palabra crisis. Bueno, el momento que nos está tocando vivir hoy es verdaderamente es una crisis. Es un cambio de época que todavía no podemos decir cuáles van a ser las características definitivas que va a tener este cambio del escenario internacional y que va a tener influencia y repercusión también en nuestro país. Pero sí, evidentemente estamos en un cambio. Estamos en un cambio total, un cambio geopolítico, un cambio económico, un cambio comercial, un cambio de la política mundial. Y bueno, yo tengo el privilegio de estar sentado en la primera fila, porque si hay un lugar donde se puede observar con mucha claridad este cambio es donde estoy yo. Y aquí hago la primera disculpa o disclaimer, como decimos los diplomáticos, que no voy a poder decir todo, tal vez en el futuro, una vez que ya cumpla con mi misión acá, voy a poder contar más cosas, pero no voy a poder contar alguna parte interesante y rica de lo que se está viviendo en Rusia bueno, por una cuestión legal, normativa y también profesional, ¿no? Nosotros tenemos los diplomáticos que evitar siempre hablar o de terceros países y especialmente el país donde estamos destinados.
Pero de todas maneras me voy a ingeniar para transmitir a todos ustedes cuál es mi visión, qué es lo que yo estoy viendo. Brevemente decir qué es lo que pasó en las últimas décadas. Bueno, se abandonó el esquema de la Guerra Fría, que era uno de los periodos de mayor estabilidad que tuvo la humanidad, ¿no? Porque estaban definidos los dos grandes campos y había, si bien es cierto, había choques, eran choques en los márgenes de esos dos campos bien definidos. Luego, ustedes saben, vino el colapso de lo que se llamó de la Unión Soviética, vino un periodo de unipolaridad, del fin de la historia, vino la globalización, y todo marcado por una gran inestabilidad, pero además también por un debilitamiento de los organismos multilaterales. Esto fue un proceso. Hoy podemos decir que los organismos que tendrían que gobernar esta crisis, los organismos que tendrían que ordenar esta crisis, los organismos que tendrían que canalizar esta crisis, bueno, no están funcionando. No están funcionando los organismos de carácter político, pero tampoco los de carácter económico, financiero. La Argentina hoy, nuestro país, está sufriendo precisamente eso. O sea, hay una construcción internacional de organismos multilaterales que los diplomáticos hemos trabajado durante décadas para construir y consolidar, que no está siendo actor en esta crisis. El mundo está librado a su suerte, se ha iniciado, como digo, una época de crisis, donde se sabe bien, se puede identificar con claridad dónde empieza la parte más cruenta de esta crisis, que es el actual conflicto que estamos viviendo en Ucrania, pero no podemos predecir con claridad dónde va a terminar. Y eso significa también que nosotros como argentinos tenemos que ir tomando nuestras previsiones, porque aquí quiero hacer otra aclaración. La política interna argentina es la otra cara de la moneda de nuestra política exterior. No se puede escindir. Por eso yo nunca hablo solamente de política exterior. No puedo hablar de política exterior sin hablar de política interna. Otra cosa son las relaciones internacionales, como seguramente hay otros expositores que van a hablar de las relaciones internacionales y van a referirse solo al escenario internacional sin hacer mención en las consecuencias que podría tener para nuestro país. Yo siempre prefiero un pensamiento más situado. ¿Qué hacemos los argentinos frente a una situación internacional? Y por eso me voy a referir en la segunda parte también a este tema. ¿Qué es lo que yo interpreto las tareas pendientes que tiene la Argentina frente a esta situación internacional? Bueno, digo que es la parte más cruenta, la parte más intensa de esta crisis se puede identificar claramente con el inicio del conflicto en Ucrania. ¿Por qué digo que sí, que este es uno de los momentos de la humanidad, de la historia, que nosotros podemos decir hoy, sí, estamos viviendo una crisis? ¿Por qué han cambiado los parámetros? Miren, estamos viviendo un conflicto muy particular porque es un conflicto integral. Ustedes saben que en la historia de la humanidad, sobre todo el siglo XX, ha habido conflictos bélicos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial sí se puede decir que haya sido un conflicto integral, pero hoy, por ejemplo, estamos viviendo lo que se dice una guerra híbrida, que es, por ejemplo, se define y además muestra la endeblez, la vulnerabilidad de todo el andamiaje de los organismos multilaterales que como digo, los diplomáticos nos hemos encargado de construir y consolidar durante décadas. ¿Por qué es una guerra integral? Porque no solamente se define en el ámbito bélico, y ni siquiera en el ámbito bélico están identificados todos los actores, porque hay muchos más actores que están participando en esta guerra, sin embargo, no aparecen. Y digo porque es un conflicto muy particular, integral, porque se ha trasladado al plano comercial, al plano logístico, al plano financiero, ¿no? Hoy, gracias a esta guerra, nos hemos enterado
de qué es el SWIFT. El SWIFT es un sistema por el cual pasan absolutamente todos los giros de dinero en el mundo. Y lo manejan muy pocas personas, representantes de unos países que tampoco se compadecen con el poder y el peso que tienen esos países. Sin embargo, ese organismo tiene el poder de sancionar bancos, de impedir a un país girar su dinero al exterior, país y a particulares, no a todos, y recibir giros. Es decir, la guerra es integral. También es comercial, es logística. Las grandes empresas navieras se retiraron de Rusia. Hay deportistas rusos que son sancionados solo por portación de pasaporte. Hay músicos, artistas rusos que se les prohibió actuar simplemente por tener nacionalidad rusa. Rusia ha sido suspendida de organismos deportivos, hasta se ha pedido la suspensión en la Sociedad Geográfica Internacional. Es decir, cosas que nunca habíamos visto antes, porque incluso durante la Guerra Fría, las sanciones no alcanzaban el carácter integral que tienen ahora. Y además, a pesar de la Guerra Fría, había un tráfico comercial intenso entre el Comecon y lo que en ese momento era la Comisión Europea. Es decir, eran conflictos identificados, encapsulados, definidos por sector. Hoy, como digo, este conflicto hoy es una guerra integral que abarca todos los ámbitos. Creo que no se ha dejado ningún ámbito suelto en donde este conflicto no se dirima. ¿Y cuáles son las consecuencias que tenemos? Y por eso digo que hay crisis. Bueno, nosotros hemos repetido muchas veces la cuestión de la multipolaridad, que a los argentinos nosotros como país medio, o como país medio y los países chicos también, aspiramos a un mundo multipolar. ¿Y por qué queremos un mundo multipolar? Porque nos va a permitir jugar nuestras cartas con cada polo de poder mundial de acuerdo a nuestras conveniencias, de acuerdo a lo que nosotros queramos hacer como país. Bueno, esta crisis está dibujando otros contornos que yo espero que después, en tendencia, que espero que después no se concreten, que tal vez no estemos yendo a un mundo multipolar, que tal vez estemos yendo a un mundo bipolar donde hay una alianza en el este del mundo, en el oriente del mundo, y las vías comerciales, porque también hay que ver no solamente la cuestión política, que muchas veces es un reflejo, sino qué está pasando debajo del conflicto bélico y debajo de la disputa política. Se están abriendo nuevas rutas comerciales, se están abriendo nuevas estructuras logísticas de acuerdo a lo que está pasando hoy en el mundo. Para poner un ejemplo claro, bueno, ustedes saben que por este conflicto en Ucrania se ha cortado el comercio prácticamente de Rusia con Europa. Entonces Rusia está desviando todo su comercio a China y a los países del este de Asia y del sur de Asia. Y para desviar semejante volumen de comercio se están creando nuevas rutas logísticas, nuevas rutas comerciales, nuevas compañías navieras, nuevas rutas navieras, además protagonizadas, usadas por estas compañías. Nuevos sistemas de alianzas. ¿Por qué? Porque el conflicto es de tal magnitud que los países vecinos de toda esta zona, de toda esta área, toman nota de lo que está pasando. Entonces corren a protegerse y decir, bueno, ¿qué pasa el día de mañana si esto se consolida y cae una suerte de nueva cortina de hierro y yo no puedo seguir comerciando hacia el oeste? Tengo que empezar a tomar mis previsiones. Y bueno, ¿qué estoy haciendo? Muchos países vecinos están creando rutas, proyectando ferrocarriles, proyectando puertos en el sur de Asia para sacar por ahí la producción. Tal vez para seguir comerciando por el oeste, pero ya con otro costo de flete, con otro costo de la producción, con otros precios, y tal vez diga, bueno, pero voy a seguir comerciando con el oeste, pero me voy a dedicar un poquito más
a los países vecinos del sur de Asia porque me conviene más, mis productos son más competitivos. Si yo redirecciono mi producción hacia el país, hacia el este de Asia y hacia el sur. Entonces, estoy viendo que se está creando, estamos viendo que se está creando una nueva estructura comercial que corre el riesgo, y por qué, pues, ahora voy a explicar por qué digo la palabra riesgo, corremos el riesgo de que se convierta en definitiva. Y no solamente estoy hablando del este del mundo, ¿no? Pero hablemos del oeste. Europa en su mayoría está prescindiendo de la energía barata que le transmitía, que le transportaba a Rusia, desde Siberia, desde los yacimientos, tanto de gas como de petróleo. Y está comprando en otra parte, Estados Unidos, que tiene una revolución energética, a otros precios, en los países árabes, en los países del Golfo, a otros precios. Eso significa que también la economía europea tal vez se convierta en menos competitiva, porque si el precio de la energía me aumenta, mis productos van a ser menos competitivos. En fin, está todo en evolución o en revolución, ¿no? Como digo, no sabemos bien cuáles son las características definitivas que va a tener este sistema. Mi preocupación de nuevo es que vayamos a un sistema bipolar. ¿Por qué? Porque nosotros como Argentina, y de nuevo el pensamiento situado que hay que tener siempre, estamos ubicados en lo que se dice el occidente, el hemisferio occidental. No estoy seguro, muchas veces a mí no me convence la idea de que la Argentina es parte de Occidente, ¿no? Eso es un concepto que lo podríamos discutir. Pero geográficamente estamos en el occidente del mundo. Ahora, uno de nuestros principales clientes es China. Y si este mundo se va configurando de la manera que estoy viendo que se está configurando, bueno, la pregunta es, ¿vamos a tener el mismo comercio con China? ¿O vamos a tener un comercio en donde le podamos vender soja, carne, pero tal vez no acceder a la tecnología? En fin, eso está pasando. ¿Cuál es el esfuerzo que está haciendo un grupo de países, bueno, como India, como Turquía? No, nosotros queremos hablar y comerciar con todo el mundo. Nosotros no queremos que esto se configure de esta manera como se está pretendiendo. Queremos seguir comerciando con todos, queremos seguir intercambiando con todos, queremos que este conflicto se termine. Bueno, esa es una vía que la Argentina podría también unir el esfuerzo, ¿no? A evitar esta reconfiguración internacional a partir de una solamente bipolaridad. Otros, bueno, esto lo he hablado con mucha gente, y dicen, no, mira, va a ser muy difícil porque China tiene un despliegue comercial enorme y no se va a resignar a una limitación. Está bien, pero y ahí discutimos de vuelta sobre la calidad del comercio. ¿Va a ser una mera compra y venta con China o vamos a hablar ya de transferencia de tecnología, que esa es la clave hoy en el mundo? Hoy en el mundo, además del intercambio comercial, lo que importa es la transferencia de tecnología. Es un hecho. Y sobre todo si queremos desarrollarnos y queremos progresar. No es solamente el comercio, no es solamente el intercambio comercial. Es vital la transferencia de tecnología. Y en eso yo acá también es una lástima por este conflicto, esta actual situación, porque también estamos perdiendo oportunidades, ¿no? Porque el mundo está preocupado y ocupado hacia otro lado. Y atraviesa, como dije al principio, el debilitamiento de los organismos. Hoy no hay, esta es una crisis que no tiene gobierno. Pocas veces en la humanidad una crisis ha estado sin gobierno, sin administración. No hay diálogo, no hay posibilidades de sentarse a una mesa. Y como digo, el conflicto está teniendo vida propia, autonomía, y no se avisora un horizonte de finalización, ¿no? Al menos de un alto el fuego. Entonces, como digo, y mientras tanto se está reconfigurando el mundo como digo, en el plano comercial, en el plano logístico, pero también en el plano político. Entonces, y en eso, ¿cuál es el papel, cuál es el rol, qué es lo que tiene que hacer la Argentina,
o América Latina ante esta situación, en donde, como digo, no está totalmente definido, pero está en evolución, pero las perspectivas no son positivas. No es que nosotros vamos a tener un mundo abierto con polos de poder definidos y en paz donde nosotros podamos jugar. Hoy no se ve ese panorama. Hoy se ve un panorama más de conflicto y donde a la Argentina, como a la mayoría de los países del mundo, nos obligan a definirnos, a situarnos. O sea, a mí me encantaría como diplomático argentino decir, no, miren, nosotros queremos negociar, comerciar, hablar con todo el mundo, nosotros nos sentamos con todos. Bueno, hay veces que no podemos hacerlo por esta actual situación y nos ponen en encrucijadas de tener que definirnos en un conflicto, como digo, que es lejano a nosotros, que es lejano a nosotros, que la Argentina no tiene ningún rol, ningún papel, pero que nos afecta directamente. Y vaya si no, porque el aumento de los precios de energía y los aumentos del precio de los alimentos nos ha impactado de lleno en nuestra crisis, como si tuviéramos poco no la responsabilidad de algún país en particular. El conflicto en general ha hecho que suban los precios de la energía y que suban los precios de los alimentos. Esa es la situación hoy que en pocas palabras, esa es la situación hoy que estamos viviendo, que está viviendo el mundo, y como digo, no se avisora un final, pero tampoco se avisora cuáles son las características que va a tener finalmente cuando esto se acabe, como se decía una vieja película, el paisaje después de la batalla. No sabemos cómo va a quedar reconfigurado esto. Sí, como digo, una gran alianza en el este, y una gran alianza hacia el oeste, pero no sabemos las características que va a tener. Y sobre todo los condicionantes y los determinantes que va a tener América Latina. Frente a eso, y como digo, a mí me importa mucho un pensamiento situado frente a esa situación. ¿Qué es lo que debería ser nuestro país o qué debería ser nuestra región? En primer lugar, como se dice, no hay viento favorable para un país que no sabe a dónde va. Primero tenemos que tener en claro qué es lo que queremos como país y cómo nos queremos situar en este mundo de acuerdo al proyecto de país que queramos. Y como siempre decimos, aquí hay dos modelos: el modelo industrial que queremos nosotros, productivo, industrial, federal, inclusivo, y el modelo más agroexportador, liberal, del país más chico. Yo estoy convencido que la salida nuestra es la industrialización, pero además no por lecturas, sino también por mi propia experiencia. Los países que han logrado desarrollo son democracias industriales. Y el sistema agroexportador, que yo no digo que la Argentina no deje de producir alimentos, porque es nuestra gran ventaja comparativa y competitiva. La Argentina tiene que seguir produciendo eso, pero no es suficiente. Y ya se ha demostrado. La sequía nos dejó, las cuentas nos dejó sin 20.000 millones de dólares y no tenemos cómo reponerlo. ¿Por qué? Porque no tenemos una industria que pueda compensar ese desastre natural que sufrimos. No alcanza para 47 millones de habitantes, de argentinos, y además las commodities que nosotros vendemos fluctúan mucho en los precios. Y nunca es lo mismo exportar una laptop y un celular o un auto que exportar soja y carne. Necesitamos las dos cosas. ¿Y cómo nos situamos, digo, de acuerdo a qué proyecto político queremos tener? Bueno, tenemos que preguntarnos también, porque estoy en una parte del mundo en donde los gobiernos de esta parte del mundo también tienen el poder. Y nosotros, por nuestra experiencia como proyecto político, hemos visto a esta altura que muchas veces nosotros llegamos al gobierno, pero no llegamos al poder. Y entonces, un gobierno que no puede influir en la formación de precios, un gobierno que no puede influir en la eliminación de oligopolios, bueno, llegamos muchas veces al gobierno, pero no llegamos al poder. ¿En qué influye eso en el plano internacional? Que nos priva de una estrategia coherente, consistente, sustentable en el tiempo.
para insertarnos en el mundo. Entonces nuestra fuerza política hoy tiene que pensar que no es solamente la lucha política. Yo creo que hoy pelear por mayor cantidad de bancas en diputados o en el Senado no es suficiente. No resuelve el problema del poder en la Argentina y no nos permite crear un perfil de país para insertarnos en el mundo. No lo estamos. Seguimos dependiendo del precio de las commodities. Como digo, en un mundo en donde la competencia cada vez va a ser mayor y estamos librados a nuestra propia suerte, porque tampoco la experiencia de la integración regional ha sido totalmente exitosa. Hemos avanzado, por supuesto, en el plano político. América Latina no es lo mismo que hace 30 años, es verdad, pero esta falta de integración económica ha hecho también que nuestra región sea poco atractiva como mercado, porque no hemos consolidado hoy un mercado común en el Mercosur que sea atractivo. Hoy el Mercosur atraviesa una crisis de identidad. Entonces, también estamos tal vez perdiendo como región esta oportunidad, que la humanidad empiece a ver que aquí hay una zona de paz, que hay un mercado de 350 millones de habitantes y que conviene aquí invertir, porque esta zona tiene futuro. Porque si vemos hoy el mapa mundial, esta es una de las pocas áreas de la humanidad que hoy hay posibilidades de invertir, de crecer, tenemos pocos conflictos, no tenemos casi ningún conflicto fuerte, salvo nosotros con Malvinas, que tenemos una base de la OTAN, nunca hay que olvidarse, al frente de la Argentina continental, pero no tenemos grandes conflictos que generen esa inestabilidad como región. Y también empezar a pensar en nuevos temas que están afligiendo a toda la humanidad y que hace que nuestra economía tal vez pierda competitividad y pierda posibilidades de influir y de tener una presencia mayor en el mundo, por lo menos para conseguir divisas. Un tema que nosotros hemos venido, creo que no le hemos dado la importancia que tiene es el cambio climático. De nuevo, una sequía terminó con una cosecha y eso nos sacó a nosotros del mercado, nos quitó 20 mil millones de dólares que son cruciales para la época que estamos viviendo, sobre todo con la deuda que tenemos, con la deuda externa que tenemos. Creo que también hay que hablar de la pérdida de puestos de trabajo. Hay una discusión muy grande, yo creo que el avance tecnológico siempre es bienvenido, pero con la mirada del Estado de que no se pierdan puestos de trabajo. Muchos dicen que no, porque el avance tecnológico también genera transformaciones, entonces el que pierde trabajo en un supermercado es empleado en otro lado. Pero ahí entonces pienso y digo, entonces, ¿por qué en muchos países del mundo se está pensando en un salario universal? Si hay trabajo para todos, si la tecnología mata puestos de trabajo pero crea otros nuevos, ¿por qué entonces se está pensando en el salario universal? Se está pensando en el salario universal porque ya se está previendo que va a haber gente que no va a tener trabajo. Entonces tiene que ir el Estado a suplir eso. Un tema también que a mí me parece importantísimo es la planificación, y sobre todo la planificación territorial y el valor que tiene la geopolítica en todo esto, ¿no? ¿Y por qué quiero llamar la atención? Porque nosotros en la Argentina históricamente, o por lo menos en las últimas décadas, hemos considerado, por lo menos sectores mayoritarios del pensamiento en política exterior, que la geopolítica era una materia vieja, en desuso. Bueno, yo les quiero decir que en el norte desarrollado nunca se la abandonó. Al contrario, la geopolítica es la nave insignia del pensamiento estratégico del norte desarrollado. Y muchas veces por eso yo creo que nosotros no tenemos que seguir lo que nos transmiten desde el punto de vista de las lecturas de los libros y de la palabra del norte desarrollado, sino ver hacia dónde van. Este conflicto, por ejemplo, y que aquí la geopolítica
como digo, es la nave insignia del pensamiento. Este es un conflicto totalmente geopolítico, absolutamente geopolítico, de todos los actores involucrados en este drama que hoy están viviendo, porque obviamente hay muertos, hay refugiados, hay destrucción. Este es un conflicto 100% geopolítico. Y en la Argentina hemos abandonado, siento que hemos abandonado, por lo menos en el discurso dominante, el valor de la geopolítica. Nosotros, ¿hace cuánto que en la Argentina no se funda una ciudad por una cuestión geopolítica? Para preservar, para cuidar un sector de nuestro territorio. ¿Hace cuánto? Hace mucho. Yo creo que, el último que hizo eso fue Perón, ¿no? Esa visión. Es un país, en nuestro país es un país con pocos habitantes, con muchos recursos naturales, y si nosotros creemos que solo el derecho internacional, el derecho público internacional, nos va a proteger, estamos muy equivocados. Estamos muy equivocados. Hay una lucha hoy también por los recursos naturales, hoy se está peleando también por los recursos naturales, recursos estratégicos que nuestro país tiene también. Entonces, la idea también de este pensamiento situado, de que yo voy a elaborar una política exterior a partir del modelo de país que quiero tener en un diálogo con la situación internacional, porque tampoco puedo dibujar sobre la carta qué tipo de país quiero sin importar cómo está el mundo, qué es lo que necesita el mundo, dónde estamos en el mundo, ¿no? Esa es otra cosa también. Hemos perdido, y quiero rescatar también, que tiene que ver con las relaciones internacionales, pero sobre todo con la política exterior, el valor de mirar el mapa. La Argentina está lejos, así como está lejos de los conflictos, afortunadamente, también está lejos de los mercados consumidores. Y hoy, por ejemplo, con la actual guerra integral que estamos viviendo en esta zona, como digo, no es solamente política, no es solamente bélica, es también comercial y también logística, nosotros no tenemos barcos. La Argentina no tiene su propia, como tuvo en su momento Elma, no tiene su propia empresa naviera. Fundamental para un país en la situación geográfica en la que estamos. Transporte y comunicaciones son vitales, son estratégicos para el país. Definir a partir de eso también, porque no importa, y en este sentido sí, no importa ese diálogo con la situación mundial, ¿no? No importa la situación en el mundo. Nosotros tenemos que definir qué sectores estratégicos la Argentina tiene que garantizarse. Y así se piensa también en este sector del mundo. No estoy hablando solamente de Rusia, estoy hablando de los países que hoy cuentan en el mundo y que me lo dicen embajadores, que soy colega acá, qué se garantiza un país que cuenta hoy en el mundo. ¿Qué sectores se garantiza? Más allá del intercambio comercial, de las exportaciones, de las importaciones. ¿Qué se garantiza? Alimentos, salud, transporte, comunicaciones, energía, ciencia y tecnología, todos esos sectores estratégicos, estos países se garantizan a sí mismos. Se garantizan a sí mismos. ¿Por qué? Porque dice, bueno, la situación internacional puede cambiar, no sabemos para dónde van a ir, o va a ir para la bipolaridad o la multipolaridad. Bueno, a mí no me importa para dónde va, yo en tanto me tengo que garantizar en estos sectores. Por empezar, tengo que darle de comer a mi gente. Y si dudábamos de que así piensan los que cuentan en el mundo, veamos qué pasó en la pandemia. En la pandemia los países cerraron su frontera. Uruguay cerró su frontera sin avisarnos. Primero la cerró, después nos avisó. Y cada país fue a buscar en la cocina que tenía o en el botiquín que tenía. La Argentina, por suerte, producimos alimentos. Dijimos, bueno, si las fronteras siguen cerradas, podemos comer. Por suerte fabricábamos respiradores, acuérdense la guerra de los respiradores. Yo creo que la humanidad ha olvidado rápidamente la pandemia y las enseñanzas de la pandemia. Yo les quiero recordar que hasta servicios secretos intervinieron en la guerra de respiradores, porque era la diferencia entre la vida y la muerte de un pueblo. Y ni decirles
la guerra que hubo acá en los primeros tiempos para garantizar las vacunas Sputnik, que ahora son mala palabra, ahora nadie las quiere, pero yo les recuerdo el periodo de diciembre del 2020 a diciembre del 2021, cómo nos peleábamos los países para que Rusia nos mande las vacunas Sputnik. Y nosotros rápidamente pudimos empezar, gracias a esa asociación estratégica que tenemos, empezar a pensar en la posibilidad de fabricarla en nuestro país. Bueno, esos son los temas que tenemos que hablar los argentinos, qué modelo de país queremos, que nos tenemos que garantizar estos sectores, ¿no? Transporte, comunicaciones, energía, alimentos, salud, ciencia y tecnología, garantizarnos para poder enfrentar con mayor tranquilidad una situación internacional que, como digo, es extremadamente compleja, que no sabemos de vuelta cómo va a tener, qué características finales va a tener, pero que nosotros tenemos que ir garantizando por lo menos que los mercados sigan abiertos, por lo menos que los mercados sigan abiertos y nos sigan comprando. Esta es una presentación, creo que voy por 40 minutos. No sé si quieren que abramos un diálogo, podemos abrir un diálogo con otros temas. Hola, Eduardo. No, la idea es, si tenés más para desarrollar, continuamos. 10 minutos más o menos, y en todo caso después te acercamos alguna pregunta para responder. Muy bien. Sí, yo quería profundizar un poco más el tema de la integración, de que a nosotros en esta reconfiguración internacional, de todas maneras, a nosotros la integración es fundamental, de todas maneras. Como termine este proceso de reconfiguración internacional, a la Argentina le conviene la integración regional. Creo que tenemos que definir qué aspectos de la integración son prioritarios y cuáles no. Como decía, hemos avanzado mucho en la integración política, pero no tenemos integración física. Y me parece que esa es la prioridad en este nuevo, además de abrir la discusión en el Mercosur, de cuáles son, de qué modelo de integración queremos en el Mercosur, y no terminar hablando muchas veces de la situación en Venezuela, que me merece todo el respeto y que creo que es un motivo de debate político, pero no es lo fundamental hoy en el debate del Mercosur. Hoy el debate del Mercosur es un debate por la identidad, que uno de los problemas es que los 4 países que formamos parte tenemos visiones y modelos de desarrollo distintos. Y también no nos hemos puesto de acuerdo sobre la división de tareas dentro del Mercosur. Ahora, la integración física es fundamental y eso excede al Mercosur. Nosotros, si estamos de acuerdo que de todas maneras el eje del comercio mundial va a girar hacia el Asia-Pacífico, está girando con mucha claridad hacia el Asia-Pacífico, es fundamental tener integración física con Chile. Es fundamental salir por el Pacífico. Bueno, está la vía marítima, hay que dar una gran vuelta, pero también están los pasos fronterizos. O sea, nosotros, por ejemplo, hoy, como Argentina, deberíamos estar discutiendo con Chile servicios portuarios competitivos en los puertos chilenos para que nosotros exportemos por ahí hacia el Asia. Y hacer un análisis serio de costos y ver si que realmente nos conviene por ahí. Y el futuro económico de todas nuestras provincias andinas. La política exterior de cada provincia nuestra también está en el análisis y en el clivaje de la integración. Porque el futuro de Catamarca no está ligado al puerto de Rosario o al puerto de Buenos Aires. Está ligado a la integración física que pueda tener con Chile para sacar sus productos por ahí. Entonces, esa es una tarea pendiente en la que estamos muy atrás. Yo ahí fui embajador en Paraguay. El puente entre, ustedes tengan en cuenta que Paraguay, por eso es importante analizar la realidad internacional a través de un mapa. Nosotros tenemos la capital de Paraguay a 40 kilómetros de la frontera argentina.
el puente que une a la Asunción, la capital del Paraguay, con Clorinda, la ciudad argentina más cercana en la provincia de Formosa, es un puente militar de los años 40. Es una vergüenza para dos países que nos sentimos integrados. Fue un puente provisional que se puso por un problema de inundaciones y y no se lo sacó más. Deberíamos tener una autopista de por lo menos 6 manos del tráfico comercial de integración que deberíamos tener. Y que además, por eso digo, hay que ir el análisis, por eso yo creo que la prioridad de la integración es la integración física. La zona más deprimida comercialmente y económicamente de la Argentina limita con la zona más desarrollada del Paraguay. Por lo tanto, la posibilidad de tener una economía de integración y de maquila y aprovechar la vinculación, todos los tratados de libre comercio que tiene Paraguay para exportar por Paraguay o para exportar por la Argentina, ¿no? Es ideal para pensar un modelo de desarrollo en esa zona, sí. Pero, como digo, poner eso en prioridad. Para mí, desde el punto de vista de la integración, esa es la prioridad, la integración física. Cuando los ciudadanos y los productores de cada país puedan ir y volver libremente, bueno, va a ser mucho más fácil pensar en proyectos de mercado común, de bajar aranceles, de hacernos más competitivos, pero mientras sigamos así, es muy difícil. Ustedes saben que si no se habilitaba el puente de Yacyretá, todo el sur de Paraguay no tiene ningún puente con la Argentina. Ningún puente. O sea, desde Asunción hay que ir hasta Encarnación para tener el próximo puente. Si no, habilitaban el de la represa Yacyretá. Bueno, esas son también tareas que tenemos que discutir a partir de qué modelo de país queremos los argentinos, que hoy también me parece que eso está en discusión y lo que se define en la próxima elección. Ese era uno de los temas que también quería tratar. Bueno, tenemos acá, nos hicieron llegar un par de preguntas. Una de ellas es, tomando en cuenta el contexto de la guerra de Rusia y Ucrania, si el rublo se ve fortalecido en ese contexto y si se puede pensar al rublo como una moneda de intercambio en el sentido que está tomando el yuan. Bueno, una de lo que yo les decía, que esta reconfiguración del mundo hace que se creen nuevas rutas logísticas, nuevas rutas navieras, nuevas rutas comerciales, nuevos socios comerciales de Rusia, pero también del sur de Asia, también tiene un reflejo en la parte financiera. Se está trabajando en eso, se está trabajando en un sistema paralelo, de nuevo, para mí es algo central, porque tarde o temprano los países que queremos exportar nos encontramos con eso. De nuevo, todos los giros que nosotros hacemos al exterior pasan por los Estados Unidos. Si yo hago un giro a Bolivia, a La Paz, va primero a Estados Unidos y después recién llega a La Paz. Entonces, como Rusia es un país sancionado y muchos bancos rusos están sancionados y no pueden operar, se están creando nuevas posibilidades de intercambio entre monedas. Eso se está trabajando, se está concretando, va de menor a mayor, pero es un proceso que va a llevar su tiempo porque es muy difícil crear otro patrón, así como fue el patrón oro y hoy es el patrón dólar. Es muy difícil por el tamaño de las economías que están en juego crear de la noche a la mañana un nuevo patrón. Se está trabajando en eso, en un sistema de compensación de monedas, porque también es cierto que si un país comercia en su moneda y el otro le paga con la otra, la discusión es el valor de la moneda de cada uno que se reconoce mutuamente. En ese sentido, China ha hecho grandes avances y la Argentina es una prueba de eso, que ya el yuan es una moneda reconocida a la par del dólar en el mundo. Entonces, creo que eso es muy importante. Es un proceso, se está creciendo de menor
de poca cantidad a mayor cantidad. Y de nuevo ahí el desafío de la Argentina. Nosotros tenemos que estar también metidos en esto. No solamente seguir con el patrón dólar, con el SWIFT, sino también tratar de integrarnos a este sistema comercial. Porque de pronto el día de mañana vamos a querer seguir vendiéndole a China y China decir, no, mira, yo ya no acepto más el SWIFT. Ahora hemos creado un nuevo sistema y tenemos que estar ahí. Otra pregunta. A ver, ahí, hola. Sí. Ahí está. Otra pregunta que nos acercan. ¿Cómo estás viendo el intento de mediación impulsado por el Papa Francisco en el conflicto Rusia-Ucrania? Bueno, ahí la Santa Sede lo ha aclarado muy bien hace pocos días, incluso por segunda vez. Es una mediación de carácter humanitario, o sea, no es una mediación de carácter político para intentar resolver el conflicto, que desde ya es muy complejo, es muy complejo. Es una mediación de carácter humanitario que tiene que ver con el tema de los niños, que tiene que ver con el tema de refugiados, ¿no? La protección de la población civil, está sufriendo. Obviamente, Ucrania tiene casi 9 millones de refugiados en una situación crítica porque además no tienen dónde volver porque algunas ciudades han sido destruidas. Entonces, la mediación de la Santa Sede es solamente carácter humanitario. Y bueno, vuelvo a lo que dije, esta es una crisis autónoma que no tiene gobierno ni tiene administración. Es una crisis que no está siendo ni gobernada ni administrada. Por lo tanto, tampoco hay mediación. Tal vez China podría jugar un rol, pero acuérdense las dos condiciones que tiene que tener un mediador. Una, ser aceptado por las dos partes. Y la segunda condición es ya tener en su cabeza la posibilidad objetiva de un proyecto de solución aceptado por las dos partes. Y hoy esa es la dificultad. ¿Cómo sería un acuerdo de paz? ¿No? ¿Cómo se zanjaría la situación? Entonces, ahí tiene que ver también, por eso digo, este es un conflicto 100% geopolítico, con objetivos geopolíticos. Y aquí me quiero parar porque no les puedo tampoco seguir hablando de cuáles son, pero hay objetivos geopolíticos que son de verdad muy interesantes, que hacen que solamente el estudio del conflicto actual entre Rusia y Ucrania solamente nos permita, comprendiendo la matriz, la naturaleza de este conflicto, comprender la situación internacional. Porque aquí se está librando todas las crisis internacionales acumuladas, se están librando hoy acá. Todas. Hay motivaciones económicas, comerciales, muy definidas, programadas y definidas. Y hasta ahí me paro. Muy bien, entendemos. Tengo acá dos preguntas que te las voy a transmitir en una sola. A ver, tu opinión sobre el alcance que está tomando el acuerdo o las negociaciones por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, y en ese sentido, si estás viendo alguna ventaja respecto al reclamo soberano de la Argentina sobre nuestras Islas Malvinas. Bueno, en primer lugar, yo creo que empiezo por lo segundo. Me parece que es muy positiva la declaración, la inclusión del nombre de Malvinas. Ustedes eh, tenemos que tener conciencia del conflicto que tenemos. La Argentina tiene un problema con un país miembro de la OTAN. La posibilidad de avanzar en el reclamo por las Malvinas es muy difícil. Durante mi gestión nosotros avanzamos por el tema de la viabilidad económica de las islas, porque ahí está uno de los problemas más serios de la situación. Mientras las islas sean viables económicamente, va a ser muy difícil avanzar, porque en tanto los isleños se están convirtiendo en millonarios vendiendo licencias de pesca, por ejemplo. Ya la exploración de gas y hidrocarburos está un poco más desalentada por el costo que significa la explotación y la falta de infraestructura. Pero ya con las licencias de pesca es suficiente.
Entonces, fundamental una ley de pesca nuestra que le vaya quitando viabilidad económica a las islas. Nosotros hemos avanzado mucho en eso, pero para lograr un mínimo objetivo se necesita ser persistente durante décadas, y lamentablemente no hemos tenido una continuidad. Que se mencione Malvinas en una declaración es muy importante, es un avance, es un logro político, no lo tenemos que subestimar, no lo tenemos que subestimar. Hay que avanzar en todos los frentes, ese es uno, y aprovechando también que Gran Bretaña no es miembro ya de la Unión Europea, podemos seguir. Tal vez hubiera sido ideal una estrategia conjunta con España, ¿no? Hubiera sido ideal porque por España y Gibraltar hubiera sido, tal vez, podríamos haber logrado más resultados en esa declaración. De todas maneras, es importante. Bueno, con respecto al acuerdo Unión Europea-Mercosur, yo quiero un país industrial. No alcanza, de vuelta lo que ya dije, no alcanza soja y carne para 47 millones de habitantes, no alcanza. Y menos con la característica que felizmente tiene nuestro pueblo, que quiere comer 4 veces por día. No alcanza. Ese acuerdo no va en la dirección de la idea de país que yo tengo. ¿Por qué? Porque es un acuerdo desigual. Europa nos va a vender productos industriales, nosotros vamos a vender commodities, productos agrícolas y ganaderos, incluso limitados. No tenemos el mercado europeo abierto. Son pequeñas cuotas. Pero yo no me adentraría en la discusión filosófica si nos conviene o no nos conviene, si la discusión comercial ni nada. Yo planteo una cosa que está pasando ahora. El actual conflicto ha distorsionado y ha alterado el precio de la comida y el precio de la energía. Entonces, hoy tenemos que estudiar el impacto de esos nuevos precios tanto en la competitividad del Mercosur como en la Unión Europea, porque el precio de la energía hoy en la Unión Europea es distinto de cuando se negoció el acuerdo con el Mercosur. Y el precio de la comida lo mismo. Es hora de ver de nuevo el impacto que tiene en nuestras economías para redefinir ese acuerdo. De todas maneras, como digo, a mí me gustaría, a mí me gustaría un acuerdo con un bloque industrial en donde prevea, por ejemplo, asociaciones de empresas, transferencia de tecnología. No digo que la Argentina no tenga que pagar royalties o licencias por la investigación científico-tecnológica que es otro país, pero por lo menos permitime asociar. Por lo menos permitirme que una parte del producto industrial sea fabricado en nuestro país y la otra en el otro. A mí me gustaría ese tipo de asociación, más que este contrato de adhesión donde vos me vendes un auto o un celular y yo te vendo una tonelada de soja. Soy remiso a pensar que nos conviene ese tipo de acuerdo. Bueno, Eduardo, la última pregunta. Nos consultan cómo ves el tema del desarrollo ferroviario como herramienta fundamental para la integración de la Argentina continental. Fundamental, fundamental. Es menos contaminante, es mucho más barato, ¿no? Pero además del transporte ferroviario, de nuevo, mirando el mapa nuestro, ¿no? No la estructura ferroviaria extractivista, sino también un ferrocarril que atraviesa la Argentina de este a oeste. De nuevo, hoy deberíamos estar discutiendo con los chilenos precios competitivos de los servicios portuarios de ellos para exportar por ahí. Eso debería ser uno de los temas de la agenda bilateral con Chile, por ejemplo. Y para eso necesitamos un ferrocarril que haga llegar nuestra producción ahí. O a aprovechar el corredor del Mercosur para que exportaciones brasileñas pasen por territorio argentino. Todo eso deberíamos estar pensando, pero además tenemos la hidrovía. Tenemos la hidrovía. Subutilizada. Está utilizada en un 15%. Hay un 85% más que no se utiliza. Transporte fluvial de integración que puede llegar hasta el Paraguay. Entrada y salida, venta de productos, exportación e importación por ahí. Eso también.
¿Cuesta mucho? No tanto, no tanto. Construir una línea naviera, por ejemplo, que era uno de los proyectos que teníamos, que sale de La Plata y que llega a Asunción del Paraguay. Transporte de pasajeros, transporte de cargas, se revitalizan los puertos nuestros en la hidrovía. Bueno, y además, al mayor tráfico, mayor control, menos contrabando, menos narcotráfico. Eso también tenemos que estar pensando. De vuelta, la mirada del mapa hace que nosotros pensemos inmediatamente que necesitamos transporte y necesitamos comunicación. Bueno, embajador Eduardo Soaín, muchísimas gracias por haberse tomado este tiempo con la Rusia y bueno, pronto estaremos nuevamente en contacto. Ya te dejamos libre. Gracias a ustedes, gracias por escucharme. Muchas gracias.